buenas tardes. Hoy es miércoles 10 de junio del 2020 y queremos darle las gracias a todos los que nos acompañan, nos siguen en este fabuloso estudio del libro de Job. Excelente meditaciones, reflexiones y juntos queremos aprender. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ilumine, que Dios nos ayude a poder entender los principios en el libro de Job. Muy bien, pues gracias, bienvenidos todos y cada uno de ustedes, mis hermanos, Unifam Coacalco y las misiones. Estamos aquí nuevamente en este estudio. Continuamos. El miércoles pasado estuvimos hablando acerca de cómo Dios utiliza a Satanás para quitarle todas las posesiones a Job y así demostrar que la adoración de Job, el temor de Job y esta fe que Job tiene no se basa solamente en lo que Dios le concede, en lo que Dios le da. Es decir, no es una fe convenenciera, no es una adoración para que tú me des, sino es una adoración y una total devoción de parte de Job hacia Dios en un corazón sincero. A pesar de tener y a pesar de no tener, Job decide adorar. Entonces, tenemos aquí en un poquito pensando en el miércoles pasado que Satanás utiliza a los gobiernos, a las personas, cómo incita él al robo, a la muerte, y dice que vienen los heveos, y luego vienen los caldeos, y luego dice que un fuerte viento golpea las 4 esquinas de la casa donde estaban sus 10 hijos, y estos mueren, y también cómo hace descender, dice también fuego del cielo. ¿Sí recuerdan el miércoles pasado? Descender fuego del cielo que quemó todo, hasta los criados, muerte, destrucción, robo, homicidio. Todo esto es lo que Satanás utilizó para quitarle a Job sus posesiones. Entonces analizábamos y reflexionábamos de qué manera Satanás tiene poder, un poder limitado, un poder donde Dios le concede autorización, pero a fin de cuentas Satanás puede hacer ciertas situaciones, ¿ok? Muy bien, bueno, vamos a avanzarle con el estudio y todavía seguimos en el capítulo 1. Después de que Job se entera de todo lo que ha perdido, la muerte de sus hijos, el robo de sus ganados, la muerte de sus criados, cómo se destruyen sus tierras, sus propiedades y demás. Entonces, no sabemos cuánto tiempo después, si eso fue en la mañana y por la tarde él estaba en este dolor o al siguiente día, pero dice la palabra de Dios, entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rapó la cabeza. Se postró a tierra y adoró, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea bendito el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Muy bien. Tremendo, ¿verdad? Hablábamos también acerca de la tristeza, de que muchas veces cuando tenemos nuestro amor en las cosas materiales y éstas se nos van, pues es una gran pérdida, ¿verdad? Uno siente que se nos va el alma cuando te sientes robado, cuando te sientes defraudado, cuando hay una pérdida, cuando te asaltan, cuando te roban, cuando demás cosas materiales, uno se siente mal, uno se siente incómodo, uno se siente impotente, se siente triste, tanto trabajo que cuesta obtener cosas y de repente de un rato para otro se van y entonces uno se siente triste. Analizábamos también que las cosas materiales pudiéramos decir, van y vienen, ¿verdad? Pero el asunto de los hijos, 10 hijos. ¿Cómo puedes tú sobrellevar el dolor de un hijo? La pérdida.
la muerte de un hijo. Pues imagínate 10 veces más el dolor. Y en esta circunstancia es que Job se encuentra. Job sabe perfectamente lo que tenía y lo que ha perdido. Entonces, aquí aparecen en estos últimos versículos del capítulo 1 algunos aspectos en los cuales necesitamos pensar y reflexionar. Dice que rasgó su manto y se rapó la cabeza. Esta era una práctica de luto, de dolor, de tristeza, de frustración. Era una práctica en el antiguo pueblo hebreo, donde ellos expresaban precisamente su dolor. Rasgar el manto, rasgar la ropa, que obviamente todo esto lo vemos hasta el Nuevo Testamento, ¿sí recuerda usted? Cuando está el Sanedrín reunido para juzgar a Jesús y le preguntan, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y entonces Jesús les dice, ustedes lo han dicho. Y acepta que es el Hijo de Dios. Entonces el sumo sacerdote rasga sus vestiduras, todavía hasta allá. Pero el rapar la cabeza, sentarse sobre ceniza y demás cosas eran prácticas de dolor, de luto, de desesperación, de tristeza. Y dice que Job se rasga el manto, se rapa la cabeza, pero hay algo más, se postró a tierra y adoró. Se postró a tierra y adoró. ¡Wow! En medio de circunstancias de crisis, de dolor y de tristeza, ¿qué hizo Job? Adoró a Dios, se refugió en Dios, buscó a su Creador, entendió que nadie más podría ayudarle y que nadie más tenía el control en su vida, sino solamente Dios, y adoró al Rey de Reyes, al Señor de señores, al creador del universo, lo adoró en medio del dolor y en medio de la crisis. Y fíjate lo que dice Job, pensando en toda esta pérdida, pensando en su vida, pensando en que era un varón temeroso, un varón sabio, un varón recto, un varón en el cual había decidido poner su confianza en Dios. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Fíjate la filosofía, la mentalidad, el concepto que tenía Job de la vida y de Dios. Nosotros podemos ahorita pensar y ver todo esto acontecimientos y todos estos escenarios que estamos viendo, porque nosotros entendemos que hubo un diálogo en el cielo. En el cielo hubo un diálogo entre Dios y Satanás. Pero Job no lo sabía, ni los amigos de Job, ni la esposa de Job. Absolutamente nadie en este tiempo sabía lo que nosotros sabemos ahora del diálogo de quién había hecho todo este desastre a Job y demás, ¿verdad? Pero el pensamiento de Job, aunque ignora todas estas cosas que nosotros ahora conocemos, está centrado en Dios. Y yo quiero preguntarte, yo quiero llevarte a ti hasta este punto de crisis, punto de quiebre, punto de toma de decisiones, de críticas, donde tú te encuentras en un momento de desesperación, en un momento crítico de frustración, en un momento crítico de crisis económica, crisis familiar, de una enfermedad incurable. Yo quiero preguntarte, ¿dónde está tu mente y dónde está tu corazón? ¿En Dios? Y fíjate el concepto que tiene Job de la vida. Desnudo salí del vientre. Y nosotros podemos decir, también tenemos dichos aquí actualizados, ¿verdad? Eh, nosotros no nos vamos a llevar nada al cielo. Desnudos y sin nada en las manos hemos venido a este mundo. Y así nos vamos a ir de este mundo sin nada en las manos. Es decir, las cosas materiales se van a quedar. No es lo más importante. Las cosas materiales son importantes porque dependemos de ellas, muchas cosas. Sin embargo, no es lo más importante. Y Job entendía que precisamente él había venido sin cosas materiales
y que volvería, fíjate, desnudo volveré allá. ¿A dónde es allá? ¿Te has preguntado? Desnudo salí del vientre de mi madre. Bueno, ahí sí, de dónde venimos, ¿no? Pero dice, desnudo volveré allá. ¿A dónde allá? A la presencia de Dios. ¿Qué es lo más importante que tienes que llevar ante la presencia de Dios? Un día vas a estar en la presencia de Dios. Un día vas a tener que rendir cuentas. Escúchame bien, vas a tener que rendir cuentas. Sí, tú que te crees mucho, tú que te crees muy orgulloso, soberbio, altivo, vanidoso, que todo lo puedes. Un día estarás delante de Dios rindiendo cuentas. ¿Y qué le vas a decir? No vas a tener nada en las manos, no vas a tener no vas a tener tus títulos universitarios, tu dinero, tus cuentas bancarias, tus títulos de propiedad, tus facturas de tus autos. No vas a tener nada de eso cuando estés en la presencia de Dios y vas a rendirle cuentas de todo lo que hiciste en este mundo, en esta vida. Así es de que esta mentalidad que debemos de tener es que las cosas materiales efectivamente son importantes, pero no tanto. No tanto como para gobernar la paz de tu vida, el gozo de tu corazón y la tranquilidad de tu familia y de tu hogar. Desnudo vamos a volver delante de Dios y vamos a rendirle cuentas por el carácter, por las decisiones, de qué manera utilizamos todo lo que Él nos dio y fuimos buenos administradores y mayordomos de todo lo que nos dio. Sean cosas materiales o sean cosas intelectuales, sea el tiempo, sea lo que sea familia, Él nos va a pedir cuentas. El Señor dio y el Señor quitó. ¿Te das cuenta? El pensamiento que tiene Job, el pensamiento, él no sabe que fue Satanás o que Dios usó a Satanás como un instrumento, pero él dice que fue Dios. Es decir, el control lo tiene Dios. Pasa algo en tu vida y le echamos la culpa al diablo. Pasa algo en tu vida y le echamos la culpa al gobierno. Pasa algo en tu vida y le echamos la culpa al país donde naciste y demás cosas, ¿verdad? Pero Job le atribuye todo esto a que Dios tiene el control. El Señor me dio en abundancia, pero también el Señor me quitó. Dios tiene el control de todas las cosas materiales, de todo lo que pasa en la vida, y no va a suceder nada si Dios no lo permite. Él tiene el control. Es por eso que tú, amado hermano, amigo, que nos escuchas, que nos puedes ver y escuchar ahora en estos temas de Job, concéntrate en lo más importante. Concéntrate en Dios a través de Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario para darte vida eterna, no para darte cosas materiales, para darte vida eterna. Y si Él quiere darte vida eterna, va a tratar con tu fe, va a tratar con tu vida. Y va a querer que tú demuestres que tu fe no es por conveniencia, que tu fe no es porque Él te bendice, que tu fe no es por la esperanza que tienes de vida eterna, que tu fe no es por miedo a ir al infierno, que tu fe es porque amas a Dios y has creído en Jesucristo como el Señor de tu vida y reconoces que eres pecador y que necesitas de Dios. Cuando tú te humillas delante de Dios, es cuando Él comienza a obrar y a tratar en tu vida, en tu corazón, en tu carácter, en tu crecimiento espiritual. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que tengas tantas cosas materiales, tanto conocimiento, tanta experiencia en la vida, si tú no tienes temor de Dios? No sirve de nada. Por eso es importante entender lo que Job está diciendo. El Señor dio. ¿A quién le atribuye Job? ¿Quién le quitó el ganado? ¿Quién le quitó los criados? ¿Quién le permitió que sus hijos murieran? Dios. Dios tiene el control. Satanás pidió permiso. Satanás tuvo autoridad de parte de Dios, pero a fin de cuentas fue Dios el que autorizó. Fue Dios el que usó a Satanás para probar la fe de Job. Y escúchame bien, tu fe y mi fe necesitan ser probadas. Tu fe y mi fe necesitan ser probadas. Necesitas demostrar que tu fe es genuina. A la primera de sufrimiento ya estás llorando. A la primera de sufrimiento ya estamos nosotros quejándonos. A la primera de sufrimiento ya estamos renegando y ya estamos negando a Jesucristo y ya estamos negando la fe y ya estamos diciendo Dios no existe. A la primera de sufrimiento.
pero esa fe tiene que ser probada por el fuego, como dice la palabra. Sea bendito el nombre del Señor. Es decir, si tengo, el nombre del Señor sea bendito. Y si no tengo, el nombre del Señor sea bendito. Tengo trabajo, gracias a Dios. No tengo, gracias Dios mío. Tengo salud, bendito sea el nombre del Señor. Tengo enfermedad, bendito sea el nombre del Señor. ¿Te das cuenta de que nuestra fe debe de ser independientemente de lo que tienes o de lo que no tienes? Tu relación con Dios es independientemente de lo que tú puedas lograr tener en este mundo. Y luego termina el versículo 22. En todo esto Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Todo lo que Dios hace es perfecto. Todas las cosas nos ayudan para bien. En todo esto Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Si Dios así lo permitió, Él sabe. Yo no lo entiendo. Imagínate a Job, ¿cómo explicarle que sus 10 hijos habían muerto? ¿Qué palabras de consuelo hay para un padre o una madre que ha perdido 10 hijos o un hijo? No hay palabras. Sencillamente no hay palabras. Pero Dios tiene el control. Dios tiene totalmente el control de todo lo que pasa. Todo lo que hace Dios es perfecto. Dios es bueno, perfectamente bueno. Dios es amor. Y si suceden cosas malas y cosas tristes en este mundo, no las entendemos muchas veces, pero eso no cambia que Dios es bueno. Eso no cambia que Dios es todopoderoso. Eso no cambia que Dios es justo. Suceden cosas que nosotros no tenemos explicación y que causan dolor a la humanidad y que nos causan dolor a nosotros. Pero eso no significa que Dios no sea bueno y que Dios no sea perfecto y que Dios no sea misericordioso. Después vamos a entender por qué Dios permitió tales cosas. Pero por ahora muchas veces no entendemos. Lo único que nos queda es decirle gracias por estar conmigo. Gracias por permitirme refugiarme en ti y gracias por permitirme buscar tu rostro y tu presencia para que me dé consuelo en medio de la dificultad, para que me dé paz en medio de la tormenta, para que me dé tranquilidad en medio de la crisis. Ese es nuestro Dios. Dios no nos dijo, ven a mí y no tendrás problemas, no tendrás sufrimiento, no tendrás tristeza. Él dice, ven a mí, yo te daré paz en medio de las tristezas, en medio de la crisis económica y familiar, en medio de la enfermedad. Y el rey David pudo entender esto, dice en el Salmo 23, aunque ande en el valle de la sombra y en el valle de la muerte, yo no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Te das cuenta de la diferencia? No es que Dios no te va a permitir estar en el valle de la sombra y en el valle de la muerte, sino que en el valle de la sombra y de la muerte, Él estará contigo. Esa es la paz. Permanece firme, hermano, amigo, permanece firme en la fe en medio de las pruebas y verás cómo Dios te bendice grandemente. Continuemos entonces con el estudio del libro de Job. Capítulo 2. Nuevamente tenemos otra escena en el cielo. Aconteció cierto día que vinieron los hijos de Dios para presentarse ante el Señor, y entre ellos vino también Satanás para presentarse ante el Señor. El Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió al Señor, de recorrer la tierra y de andar por ella. El Señor preguntó a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y que todavía se aferra a su integridad, a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin motivo. Bueno, vamos a ver aquí en el inicio del capítulo 2 varias cosas, varios detalles que yo sé que tú ya te diste cuenta. Nuevamente tenemos el escenario. Vienen nuevamente los hijos de Dios y entre ellos también Satanás.
a presentarse ante Dios en el cielo. Esta es una imagen en el cielo. Y podemos nuevamente poder pensar que todos estos personajes, ángeles, tienen ciertas funciones y tienen que rendir cuentas delante de Dios. Por lo tanto, se presentaron y le preguntan a Satanás de dónde vienes. Y da la misma respuesta que en el capítulo 1, de recorrer la tierra y de andar por ella. Es decir, no sé si recuerdas algunos títulos que Satanás recibe en el Nuevo Testamento como príncipe de este mundo. También cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto y le dice, todos estos reinos me han sido dados, yo te los entregaré, te los daré a ti, si postrado me adoras. Y Jesucristo no rechazó lo que dijo, o no negó lo que dijo el diablo, de que todo eso era suyo. No le dijo, ¿por qué me los das si no son tuyos? No. Es decir, hay como cierta situación en cuanto a este planeta. Se le conoce a Satanás como el príncipe de este mundo, como que tiene cierta autoridad, como que tiene cierta influencia fuerte sobre este planeta Tierra y sobre la humanidad. Bueno, dice que anda recorriendo la Tierra y andando por ella, y luego nuevamente la pregunta, ¿no has considerado a mi siervo Job? Es decir, la iniciativa de que si Satanás no se había fijado en Job, como que Dios le dice, mira a mi siervo Job, voltea a verlo. Y otra vez las características de un hombre íntegro, recto, temeroso y apartado del mal. O sea, estas características de una persona conforme al corazón de Dios, una persona de acuerdo a lo que Dios quiere para todos nosotros, ¿no? Nos gustaría que nos describiera Dios de esta manera. Íntegros, personas íntegras, mujeres, varones, esposos, hijos íntegros, temerosos de Dios, apartados del mal, rectos en todo. Así nos gustaría que nos vieran no solamente Dios, sino las personas. Y que todavía se aferra a su integridad, dice Dios, a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin motivo. Mira, aquí tenemos otro pasaje, otro texto, otras palabras complicadas, muy complicadas, porque dice el texto que todavía Job se aferra a su integridad a pesar de que tú me incitaste. Es decir, está acusando a Satanás de haberlo incitado a Dios. ¿Te das cuenta? Como que no checa. Satanás incitó a Dios para hacer algo que tal vez Dios no quería hacer. Y a final de cuentas Dios lo hizo. Satanás incitó a Dios para hacerle mal a Job y entonces ahora le está recriminando y le está reprochando Dios a Satanás diciendo, dice, tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin motivo. Se está quejando Dios con Satanás por haberlo incitado, es decir, casi que lo engañó, casi que lo influenció. Satanás, pareciera que el texto dice así, ¿verdad? Sin embargo, nosotros pensando ahora en el poder de Dios, en la soberanía de Dios, en la omnisciencia de Dios, Dios todo lo sabe, todo lo puede, en todo lugar está, y que está hablando con una creación de Él, que está hablando con una criatura creada por el mismo Dios, entonces podemos nosotros ahora ver que definitivamente no es lo que está diciendo el texto, a pesar de que tú me incitaste contra él. Esta palabra incitar está interesante porque pareciera que Satanás puede influenciar a Dios a hacer algo que Dios no quiere hacer. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, sabemos que no es así, sabemos que nadie puede influenciar a Dios y en este mismo libro de Job lo vamos a ver más adelante, como en la conversación que tiene Dios con Job, cómo la soberanía de Dios queda muy clara con respecto a las decisiones que Dios toma, sin consultar absolutamente a nadie, sin usar absolutamente a nadie. Él ahora está usando a Satanás, pero de alguna manera
lo que está diciendo en este texto es que de alguna manera la función de Satanás, que es este adversario, acusador de los hijos de Dios, y de alguna manera siempre está tratando de que las personas renieguen y las personas puedan negar su fe, estar confundidas, tener temores y demás. Recuerda, toda esta situación intelectual de Satanás siempre va a ser para perdición. Entonces tenemos aquí un pasaje. ¿Qué opina usted? Dígame, escríbame por ahí. ¿Qué opina acerca de esta frase o de esa palabra que dice Dios, a pesar de que me incitaste contra él para que lo arruinara sin motivo? Dígame qué opina, qué piensa, cómo pudiera usted interpretar esta frase, ¿no? Muy bien, avancemos en el capítulo 2. Y Satanás respondió al Señor diciendo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Pero extiende pues tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor respondió a Satanás, he aquí él está en tu poder, pero respeta su vida. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta de sus pies hasta la coronilla. Tomaba un pedazo de tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de las cenizas. Tremenda escena, tremenda escena. Satanás nuevamente incita, ¿verdad? Nuevamente en este diálogo que tiene con Dios. Dice piel por piel, era una frase, también una frase de la antigüedad, que quería decir, mientras no lo toques, mientras no le duela, él no te va a negar, pero deja que él sienta dolor, deja que él sienta frustración, deja que él sienta una enfermedad grave y vas a ver cómo él te niega. Extiende tu mano y toca sus huesos y su carne y verás si no te maldice en tu misma cara. Y entonces el Señor nuevamente le da autoridad a Satanás. Fíjate, autoridad a Satanás. De aquí sacan muchas personas que algunas enfermedades o muchas enfermedades son causadas por Satanás, son causadas por demonios, ¿sí? Hasta los vicios, ¿verdad? El alcoholismo, la droga, el cáncer, aspectos de los riñones y de los huesos y demás cosas son provocadas por Satanás. Porque aquí Dios le da autoridad y libertad a Satanás para herir el cuerpo de Job. Dice Dios, he aquí, Job o él está en tu poder, pero respeta su vida. No lo mates, nada más no lo mates. Haz de su cuerpo lo que quieras. Entonces, como alma que lleva el mismo, ni tardo ni perezoso, sale de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas. ¿Quién hirió a Job con llagas malignas? ¿Quién hirió a Job con llagas malignas? Satanás. ¿Te das cuenta? Poder de Satanás, ya lo vimos, puede descender fuego del cielo, puede incitar a pueblos y reyes a venir a matar y a destruir y a robar. Puede usar el viento de una manera fuerte y ahora puede provocar enfermedades. ¿Te das cuenta? Entonces, dice que viene Satanás y hiere a Job con llagas malignas desde la planta de los pies hasta la coronilla, es decir, no había parte de su cuerpo que no tuviera llagas. Llagas. Y estas llagas malignas obviamente generan olor, generan comezón, generan desesperación, ¿Has tenido alguna llaga? ¿Has tenido alguna enfermedad? ¿Has tenido comezón intensa? ¿Has tenido algo en lo cual te desespere, te frustre y te quieras morir? Pues Job tenía esto y más. De tal manera que tomaba un pedazo de tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de las cenizas. Tremendo escenario, ¿verdad? No solamente Job, ahora que él está reconociendo, la prueba fue superada, la prueba de su fe en cuanto a las cosas materiales fue superada. Yo quiero preguntarte, hermano, amigo,
Si Dios te quitara todas las cosas materiales, ¿superarías la prueba? ¿Seguirías confiando en Dios? Si estuvieras en la puritita calle y sin familia y solo en la vida, en este mundo, ¿seguirías confiando en Dios? Job pasó la prueba. Y entonces él decidió adorar a Dios, decidió honrar a Dios y decir, Dios, yo dependo de ti, yo no dependo de nadie más, mi vida depende de ti. Y ahora entonces, ahora Satanás nuevamente dice, Job solamente continúa su fe en ti porque él no siente dolor, porque él no está enfermo, pero toca su cuerpo y vas a ver cómo él en tu misma cara te maldice. Y entonces Dios da oportunidad y le da permiso a Satanás para venir y herir a Job en su cuerpo, de tal manera que sentía dolor, comezón, angustia, desesperación, estaba solo, no tenía todavía estaba su esposa, sin posesiones y demás cosas, ya su imagen como líder, como sabio, totalmente todo está perdido. Y entonces él está ahora en su cuerpo y tomaba, dice que un pedazo de tiesto o algo por ahí para rascarse y estaba sentado en medio de la... Qué escenario, ¿verdad? Qué escenario. ¿Tú crees que Job pasará esta prueba? ¿Tú crees que Job ahora también pueda decir, Dios, yo te adoro con todo mi corazón? Entonces su mujer le dijo, ¿todavía te aferras a tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él respondió, has hablado como hablaría cualquiera de las mujeres insensatas. ¿Recibimos el bien de parte de Dios y no recibiremos también el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. Tremendo pasaje. Bueno, todavía Job tiene a su esposa. Su esposa está bien, parece que su esposa no está enferma, parece que su esposa está viviendo el dolor, obviamente, el dolor de la pérdida de las posesiones, el dolor de la pérdida de sus 10 hijos. Imagínate el corazón de esta mujer, imagínate el dolor que ella está experimentando también, porque parece que todo está enfocado en Job, pero su esposa está sufriendo igual manera, tal vez más el dolor de sus hijos. ¿Todavía te aferras a tu integridad? ¿Todavía te aferras a tu fe? ¿Todavía amas a Dios? Dice, maldice a Dios y muérete. ¿Qué podemos ver en estas palabras de esta esposa? Misericordia porque está viendo sufrir a su esposo. Misericordia porque está viendo que su esposo ya no puede más y es mejor que él se muera. Está bien, pero ¿por qué maldecir a Dios? Está bien si es un acto de misericordia y ella no quiere ver sufrir más a su esposo, está bien que se muera, nada más, muérete. Pero maldecir a Dios está algo extraño, está algo más allá, ¿verdad? No sabemos si ella no pasó la prueba, no sabemos si ella realmente ama a Dios o por qué el enfoque aquí es más patriarcado de este varón que es sacerdote delante de Dios, este patriarca delante de Dios. Está el enfoque en él y no en la esposa también. Entonces viene esta esposa y le dice, ¿todavía te aferras a tu fe? ¿Te aferras a querer honrar a Dios? ¿Te aferras en esta integridad en lo cual tú decidiste amar a Dios sobre todas las cosas? Maldice a Dios. Mira, muchas veces las situaciones en la vida te van a marcar como que renuncies a tu fe, como que renuncies a tus principios, como que renuncies a todo esto que tú has decidido amar y seguir y honrar a Dios. Y van a venir tal vez de las personas que más amas, de los seres queridos. Job solamente tenía a su esposa y su esposa se pone en su contra. Job solamente tenía ahora a su esposa. Ya ni tiene salud, ya no tiene posesiones, ya no tiene hijos y solamente su fe en Dios, pero pudiera llegar su esposa y consolarlo y ayudarlo y bendecirlo. Pero
hasta ella, pareciera que en este pasaje ella se pone en su contra. Y él le responde, pero él le respondió, has hablado como hablaría cualquiera de las mujeres insensatas. ¿Qué significa insensato? Sin sabiduría. No has hablado sin sabiduría. ¿Cuántas mujeres, esposas, hablan sin sabiduría? Sin entender el fondo de las cosas. A la ligera, sin reflexionar ni pensar en las motivaciones de un varón justo, perfecto, recto, delante de Dios. Y entonces le dice Job a su esposa, recibimos el bien de parte de Dios. Cuando recibimos el bien de parte de Dios, todo es jijiji y jajaja, todo es alegría y todo es paz y todo es bendición. ¿Y no recibiremos también el mal? ¿A quién le está atribuyendo Job todo el padecimiento que está teniendo? ¿A quién le está atribuyendo Job todo el mal que él está sintiendo y experimentando? A Dios. Podemos recibir el bien de Dios, pero no recibir también el mal. Es decir, Dios tiene el control y Dios permite absolutamente todo lo que pasa en este mundo. Todo lo que sucede en este mundo es porque Dios así lo permite. Si Dios no quiere que pase algo, no va a pasar. Si Dios quiere que pase algo, va a pasar. Esto es la soberanía de Dios. Esto es lo que nosotros entendemos como el Dios todopoderoso que hace lo que Él quiere en el momento que Él quiere, la forma que Él quiere, lo va a hacer porque Él es Dios. Y aquí es donde nosotros podemos reflexionar precisamente cuando dice que en todo esto Job no pecó con sus labios, y podemos pensar en Jesucristo y podemos pensar en esta soberanía de Dios al enviarnos a Jesucristo a morir por nosotros en una cruz y a sufrir todo el sufrimiento que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Ahí está la soberanía de Dios. Ahí nosotros podemos entender que no se trata de nosotros, se trata de Jesucristo muriendo por nosotros. En esta soberanía de Dios, Dios pudo haber evitado el sufrimiento de su Hijo. Dios pudo haber evitado el sufrimiento de su único y amado Hijo Jesucristo, pero no lo evitó en su soberanía. Él decidió que así sufriera y muriera por nuestros pecados. Por eso muchos de nosotros no entendemos el concepto de la soberanía de Dios, el concepto del sufrimiento en esta vida, el sufrimiento que nos lleva a un mejor estado espiritual, el sufrimiento que nos lleva a un mejor estado de fe y de confianza y de paz en tu corazón. Precisamente lo que nosotros podemos ver ahora es esta soberanía de parte de Dios. Él tiene todo el control, Él sabe perfectamente todas las cosas. Y termina este capítulo 2. Entonces, 3 amigos de Job, Elifaz el temanita, Bildad el sujita y Zofar el namatita, se enteraron de todo el mal que había sobrevenido y vinieron, cada uno de su lugar. Convinieron juntos en ir a él para expresarle su condolencia y para consolarlo. Y cuando alzaron los ojos desde lejos y no le pudieron reconocer, lloraron alzando la voz. Cada uno rasgó su manto y esparció polvo hacia el cielo sobre su cabeza. Luego se sentaron en tierra con él por 7 días y 7 noches. Y ninguno de ellos le decía una sola palabra, porque veían que el dolor era muy grande. ¿Qué puedes decir como amigo de alguien que está sufriendo? ¿Qué palabras puedes expresarle a alguien que tiene una enfermedad incurable? ¿Qué palabras puedes expresarle de consuelo y de paz y de ánimo a alguien que ha perdido 10 hijos? ¿Qué palabras puedes expresarle a alguien en el cual lo ves y dices, realmente sí hay sufrimiento en su vida? ¿Qué palabras pueden caber para dar paz y tranquilidad y consuelo? Simple y sencillamente la respuesta es, no hay palabras. Solamente se quedaron contemplando y se quedaron con él 7 días, 7 noches viendo su dolor. Y ahí estuvieron cerca de él sin pronunciar una sola palabra, de tal manera
que ahí estaban sus 3 amigos que tal vez en el pasado se sentaban a discutir, se sentaban a platicar sobre los temas de la vida, sobre las posesiones que tenían, sobre la sabiduría y sobre la fe y sobre tantas cosas, pero que ahora no podían ni siquiera pronunciar una palabra. Qué triste escenario, ¿verdad? Este es el libro de Job, un libro poético, un libro de un personaje que el tema central es el sufrimiento de los justos y por qué la soberanía de Dios permite que todo esto acontezca. A fin de cuentas, ni los amigos de Job, ni él mismo, ni su esposa sabían la obra maligna y satánica que estaba atrás de todo esto, pero a fin de cuentas sabían que Dios tenía el control de todas las cosas. Hermano y amigo que nos acompaña, que nos escucha, ¿usted sabe que Dios tiene el control de todo lo que pasa en su vida? ¿Usted sabe que Dios conoce su vida más de lo que usted piensa? ¿Usted sabe que Dios le ama y que envió a su único hijo a morir por usted en la cruz? Y que el sufrimiento más grande que pudo experimentar una persona fue Jesucristo. Lo sufrió Jesucristo. Así es de que hoy es tiempo para que usted se pueda arrepentir, para que usted pueda reconocer a Jesucristo como su Señor y el Salvador de su vida e invitarle a que venga a gobernar y a dirigir sus pensamientos, sus decisiones, su familia y todo lo que tiene que ver con usted. Hoy es el tiempo, hoy es la oportunidad. Habrá tiempo donde nadie le hable de Jesús. Habrá tiempo donde usted no tenga esta oportunidad, pero ahora la tiene. Aprovéchela. Valore lo que hoy está usted recibiendo y entonces busque a Dios en oración. Pídale perdón por sus pecados e invítelo a morar en su corazón. Vamos a hacer una oración. Nos vemos el próximo miércoles. Que Dios le bendiga. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder meditar en este libro de Job. Yo te ruego, Señor, que vengas manifestando tu poder, que vengas hablando a nuestros corazones, que en medio del sufrimiento estás tú presente, pero tú estás, Señor, dando paz y dando fe. Toda nuestra vida y nuestra fe tiene que ser probada para ver si es genuina y sincera. Ayúdanos a salir victoriosos, ayúdanos a salir adelante en esta fe que tenemos en ti. Ayúdanos a que nuestra fe no sea superficial, ni que nuestra fe, Padre, en un momento dado pueda flaquear. Permítenos, Señor, afianzarnos cada día más en ti en medio de las pruebas, las enfermedades, y ahora que vivimos en pandemia, en contagios y en temores, Señor, que nuestras vidas estén aferradas a ti. Si hemos de experimentar una situación complicada, que tu presencia, Señor, tu Espíritu Santo nos acompañe, nos bendiga y nos fortalezca. Gracias, Señor, por todo. Quédate con nosotros en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga. Gracias. Buenas tardes.